Perfecto. Buenas noches, saludos a Zacatecas, Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo. Bacalar, Quintana Roo, San Cristóbal, Zumpango, que es Tenemos, Yane. tenemos de varios lados. Qué padre, qué bueno que No, nos están tenemos acompañando, hoy también ¿verdad? alumnos de Nicaragua. Hace ratito tuve el gusto que dos alumnos me dijeron, ¿podemos entrar? Digo, claro que sí. Entonces sí andamos internacional. Qué bueno, muy bien. ¿Ya vio, Eso es doctor padre, ¿no? Héctor? Mira, es Armando, ¿verdad? Hola, hola. Sí, ¿Qué los estoy tal, doctor? escuchando ¿Cómo todo. está? Buenas Qué noches. milagro, ¿desde cuándo no lo veo? Qué barbaridad. Sí, pues sí, un ratito. Es ¿Qué que dices? ¿Qué hay dices? No, que pues no me estar. invitan, pues cómo voy a aparecer, ¿verdad? Pero Sí, no, pues claro que hasta sí. ahorita me invitan, entonces, pues. Sí, pues tiene Ya razón. sabes, No, este es tu no, espacio, nada Doc. que ver, Así nada que es. Bueno, ver. pues No, pues nos ya sabes que acompañan andamos aquí, chambeando. aquí Yane y Roma. Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta excelente plática. Lo van a disfrutar mucho. Bienvenidos. Yane, Hola, buenas noches. Aquí andamos igual, esperando que sea una muy buena plática. Y doctor, tiene alumnas y colegas que le han pedido mucho apoyo y los recomiendan mucho. Tengo una alumna que se llama Mariela que dice que le ayudó en su zoológico. Entonces yo creo que Ujú. más adelante vamos a poder ver todos esos puntos. Aparte de Sí. apicultores también, no pudieron llenar la liga porque sabemos que es para veterinarios, pero nos pidieron querer entrar y Ujú. pues aquí estamos todos esperando. Sí, pues ahí más bien pedirle a Sexmex a ver si hay alguna posibilidad de aperturar, ¿no? Los espacios también a gente que no sea solamente veterinaria, porque pues sí, a veces por la apiterapia se interesan, ¿no? Personas. Lo que sí es importante que, bueno, ya ahorita he entrado en práctica, entrar en conciencia que es manejo de la salud, ¿no? Siempre. Así Entonces, pero es. muy bien, ujú. doctor. Exactamente, Pues Doc. Enrique, nuestro héroe de la noche.
Buenas Oh, noches, buenas bueno, noches a todos. Bueno, pues bienvenido. bienvenidos. Vamos a empezar porque ya nos están reclamando. Y pues bueno, desde la Sierra de Juárez, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, para todos aquellos nuevos que se están integrando, que en esta ocasión, en este tema, quiero comentarles, bueno, SECMEX es el Centro de Estudios Complementarios México y nos dedicamos a la capacitación y divulgación de todas las terapias complementarias aplicables en la medicina veterinaria. SECMEX tiene área veterinaria y área humana. Por lo tanto, también tenemos cursos, pláticas, temas, diferentes temas. Cada mes, se vienen programando las actividades también para humanos de las mismas terapias complementarias. Entonces, para quienes estén interesados también, ya sean médicos veterinarios, estudiantes o personas que no sean médicos, pueden también acceder a todas estas capacitaciones. Hay terapia neural, etcétera, de células madre, etcétera, ¿sí? Entonces, estén en contacto con nosotros, con nuestras rectoras, para que toda la información que necesiten y quieran, pues con todo gusto se las vamos a estar transmitiendo y sean parte de la comunidad de Segments. Bien, y pues bueno, vamos a empezar entonces ya directamente. Voy a hacer la presentación. Bueno, aquí hay una breve semblanza de lo que es la trayectoria del médico, pero hay cosas muy interesantes y vamos a ver rápidamente. El doctor es Héctor Adrián Gallardo Rueda, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Sus áreas de especialidad es apicultura, meliponicultura, agroecología y apiterapia. Laboró con instituciones como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, así como asociaciones civiles en gestión y desarrollo de proyectos de desarrollo rural en el área agropecuaria. Ha realizado práctica clínica en especies domésticas en la Ciudad de México, Aguascalientes y Quintana Roo. Desde el 2012 ha laborado con distintas organizaciones e instituciones privadas en distintos eslabones del sector apícola mexicano, en el área de producción primaria, transformación de productos, inocuidad y calidad agroalimentaria, comercio y esquemas de valor agregado, producción orgánica, sanidad apícola, desarrollo y gestión de los proyectos de innovación, desarrollo e investigación. En el 2014 fundó y colaboró con la organización Madre Tierra Casa Holística, siendo un espacio integral, servicio de distintas terapias complementarias y actividades en función del bienestar colectivo, en donde ejerció como coordinador del área veterinaria y desarrollo sustentable. Es conferencista nacional e internacional en distintos eventos, como el Congreso Internacional de Actualización Apícola de AMBEVEA, perdón, el Congreso Centroamericano y del Caribe, Actualización Apícola, Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI, el Congreso Latinoamericano de Apicultura y Apiterapia y el Congreso Apimondia, el Foro de Grupo de Trabajo del Telecan en torno a la temática de impacto de los plaguicidas en el sector apícola, así como distintos foros y congresos estatales y regionales. Ha colaborado con proyectos de investigación aplicada en apicultura, instituciones gubernamentales y también en empresas nacionales e internacionales. Ha sido parte del comité organizador de distintos congresos regionales y nacionales e internacionales sobre apicultura y apiterapia. Ha impartido cursos y talleres en diversas temáticas de apicultura, producción agroecológica y orgánica, apiterapia, medicina veterinaria de manera independiente y en instituciones académicas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en la Universidad del Valle de México y obviamente en la UNAM. En el 2022 funda y colabora con el colectivo LECAP Selva Viva, que se dedica a la producción y la comercialización de productos apícolas y meliponícolas, además de brindar servicio de consultoría agropecuaria, medicina veterinaria integrativa y apiturismo. También es
pertenece a las organizaciones de Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Abejas, Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de los, polinizadores, Sociedad Latinoamérica de Investigación de Abejas y Abejas Libres de Latinoamérica, Grupo de Trabajo de Apicultura Biodinámica en Latinoamérica. De repente se me traba la lengua, pero son tantas cosas que es muy, muy interesante todo lo que has realizado, Doc, y sigues realizando. En este momento te encuentras todavía en tu especialización, ¿verdad, Doc? Hola, buenas noches. Pues bueno, ya no queda mucho que decir tras esas presentaciones, ¿no? En realidad es que eso es lo de menos. Primero, soy persona y estoy encantado aquí de compartir con todos ustedes y que me permitan como compartir, ¿no? Realmente esa es la finalidad del día de hoy, compartir un poco de lo que hacemos y también dialogar con ustedes, ¿no? En torno a esto que vayamos a dialogar. Que bueno, pues yo agradecido en principio de nuevo a SECMEX por el contacto y por abrir el espacio, ¿no? A difundir y a fomentar la medicina de las abejas, que en este caso puede ser tanto apiterapia como meliponiterapia, hablándolo técnicamente. Y pues bueno, yo creo que podemos comenzar para ir ya retomando tiempo. Muy bien, No sé claro. si me dejan compartir Ya pantalla. estás como cojos, doctor. Bien, voy. No sé si la ven. Sí, médico. Perfecto, Ya nada más ampliar pantalla y listo. Perfecto. perfecto. Pues bueno, eh, pues yo soy Héctor, de nuevo. Yo soy Héctor Gallardo. Un gusto a todos. Les agradezco que estén aquí ahora con nosotros para compartir. Y pues bueno, en principio me gustaría que nada más nos diéramos un minutito a que todos cerremos los ojos, respiremos un minutito para despojarnos de pensamientos o de cosas y podamos estar presentes, ¿no? Y poder dialogar ricamente sobre este tema. Entonces solamente les pido medio minutito, cerremos los ojos y respiremos, ¿no? Concentrando en respiración. Respiremos, concentrado en mi respiración. Y todos aquellos pensamientos, cosas que vengan, dejémoslas estar, que pasen y recordemos nuestra respiración. Muy bien. Muchas gracias. Esto es más que nada para pues, traernos al presente, ¿no? Porque luego vivimos como en una enmarañada de dinámicas y movimientos a veces muy rápidos y muy caóticos y bueno, es un poco también como parar que este espacio, además del compartir la información, pues se comparta un bienestar, ¿no? En ese sentido, hasta donde sea posible para ustedes. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy un poco sobre la medicina de las abejas, ¿no? Qué de los elementos de ellas y cómo es que ellas mismas también como seres están dotados de diversas capacidades terapéuticas, medicinales en muchos ámbitos, ¿no? Y dimensiones, o sea, lo físico, inclusive también con los cuerpos, los otros cuerpos que tenemos, ¿no? Aparte del físico. Entonces, eso es lo que vamos a dialogar el día de hoy un poco. Pues bueno, agradecido de nuevo con SECMEX. Y pues como decía el doc, yo pertenezco al colectivo LECAP, que pues somos un colectivo que estamos en Quintana Roo, el cual pues nos dedicamos actualmente a esto, ¿no? Al desarrollo, gestión de proyectos, asesorías, capacitaciones, consultoría agropecuaria, sobre todo enfocando en un enfoque agroecológico y en el caso de las medicinas complementarias, pues como medicinas integrativas, ¿no? En pequeñas especies, también de repente especies mayores, ya depende cómo vaya saliendo la diversidad de casos y sobre todo en la parte de apiterapia, que es lo que nos especializa y nos tiene aquí, y también medicina canábica, homeopatía, herbolaria, ¿no? Aplicada meramente a animales, ¿no? Y algunas personas que también de repente, pues, al saber que hay estos conocimientos, pues también se acercan, ¿no? A preguntar sobre los diversos tratamientos.
Y sobre todo una línea muy importante para nosotros es justamente esta, ¿no? La difusión y el fomento del conocimiento en varios aspectos, ¿no? Porque tratamos diversos temas en el colectivo y uno de ellos es el que hoy nos tiene aquí, pero así hoy hay otros temas, ¿no? También sociales y demás, que bueno, lo importante es eso, es la difusión del conocimiento y el compartirlo y dialogarlo. Y bueno, ya no avanza. Ahí está. Y bueno, vamos a empezar primeramente por hacer un breve repaso nada más de lo que es en breves lo que fue la historia, ¿no? De esta medicina de las abejas. Pues realmente las abejas tienen millones de años, ¿no? De su aparición en la Tierra, mucho antes que nosotros, obviamente, y que pues con su aparición como seres también desembocaron una serie de cuestiones hacia la evolución del planeta que pues hoy en día, si no fuera, y no solo por las abejas, sino en sí por varios polinizadores y varios insectos, pero en este caso hablando de abejas, no tendríamos la diversidad vegetativa que tendremos el día de hoy, ¿no? O sea, y que ha venido caminando con la historia de la Tierra. Las abejas en sí, pues esta relación que tienen con las plantas y después de ahí la evolución hacia las angiospermas o plantas con flor, que se les conoce, y de ahí pues la diversidad, ¿no? La evolución los llevó a tener una relación tan entrañable que pues bueno, al día de hoy hay una gran diversidad de polinizadores como hay una gran diversidad de flores, ¿no? Entonces, y esto lo hablo nada más para poner en contexto la historia de las abejas también, que es muy importante para poder comprender la dimensión de la medicina de las mismas, ¿no? Y bueno, ya con la historia de nosotros en relación con las abejas, es más o menos algunos datos datan de hace 500.000 años con el Homo erectus, en donde ya ha habido o hubo uso de, en este caso, de elementos de las abejas, la miel, para curación de heridas, ¿no? Junto con otras cuestiones, otras plantas, otros elementos, ¿no? Eso es lo más, pues lo más alejado que tenemos, ¿no? En cuanto a la historia de algún registro de uso. También hay otros registros ya más adentrados hacia la historia un poco antes de Cristo, pero ya trayéndola a la cercanía de nuestra época. Hace 6.000 años, pues bueno, también, ¿no? La evidencia del trabajo con abejas en la cueva de Valencia, la cueva de la araña, y que por ende, pues ya, si de previamente había ya la noción del uso de los elementos, pues bueno, aquí empieza la relación no del cultivo como tal, pero sí de esta relación ya más productiva, ¿no? En donde el hombre nómada, pues cazaba los enjambres o los nidos, y pues bueno, ya de ahí obtenía, en este caso, la miel, ¿no? Que era como el elemento más común y preciado. Eh, Hace 3.500 años, pues la cultura sumeria también hay registros del uso de la miel como, como alimento, tratamiento y ofrenda. Y pues bueno, también se hace uso aquí ya de otros elementos además de la miel, ¿no? Sino como el propóleo, inclusive también, ¿no? Pero a la par, en esa parte del mundo, en Oriente también, y aquí en Mesoamérica, en nuestro continente y territorio, pues también las primeras culturas, como es el caso de las culturas Olmeca y Maya, pues ya también hacían uso de los elementos, ¿no? Y además aquí me atrevo a decir que ya ha entrado un poco más en esta relación medicinal y ancestral. La relación que tenían los pueblos prehispánicos o mesoamericanos con las abejas era una relación también de ritual, de religiosidad, en donde pues también las abejas en sí influenciaron la cosmovisión, ¿no? De estas culturas hacia la visión, por ejemplo, del inframundo, del supramundo, del mundo terrenal, de una manera ya más centrada, ¿no? Inclusive en los registros, en los códices podemos observar pues cómo estas imágenes eran los mismos dioses, ¿no? Atendiendo a las abejas. O sea, no, aquí hay como ese debate si realmente es como el tratamiento de las colonias, cómo se daba el cultivo, o era una atención hacia las mismas, en sí de respeto, de devoción, ¿no? Hacia ellas como deidades también.
Y bueno, hacia 1200 antes de Cristo, también civilizaciones como los romanos y los griegos, pues ya hacían uso también de estos elementos y además ellos empezaron a registrar, ¿no? El uso de los mismos y hacer compilados médicos ya, ¿no? Sobre el uso de diversos elementos, no nada más los de los de las abejas, pero sí captar que en este hilo de historia los elementos de las abejas han estado presentes en diversas culturas de manera terapéutica, nutricional, ritual y en algunos casos hasta económica, ¿no? Con algunas culturas. Entonces, de notar la importancia que tenían la relación de las abejas con los seres humanos en diversas culturas, ¿no? A través de ello. Y bueno, trayendo ya hacia la cultura moderna, entre comillas, eh, con la apertura de la medicina ya moderna, los estudios científicos, las teorías y todo esto, pues bueno, se viene ya, pues ahora sí que la documentación o la validez científica que tienen ya los elementos de las abejas a través de la palabra apiterapia, ¿no? Que, pues bueno, aquí Philip Ter, que es el que es considerado como el padre de la apiterapia, pues bueno, ya a partir de ahí se gesta ya una disciplina, ¿no? Sobre el uso de los elementos de la colmena, sobre los elementos para el uso de tratamiento de padecimientos y demás, ¿no? En lo personal, pues al final es bueno conocer que estas historias, una es la historia occidental, ¿no? La historia que está impuesta y difundida en su mayoría, que es de donde viene esta cuestión, más que nada europea y anglosajona, pero también, como les dije anteriormente, ¿no? La historia de la relación de otros pueblos como el nuestro, en este lado del charco, con los elementos de las abejas, pues es ancestralísima y, y hasta el día de hoy la medicina moderna da como cuenta y validez, ¿no? A ello, a través de la antropología, pero a través también de la ciencia médica, ¿no? Entonces así es como camina. Y pues al día de hoy ya tenemos pues asociaciones internacionales que ya avalan todo este conocimiento, colegian todo este conocimiento, ¿no? Está la Federación Internacional de Apiterapia, hay una Federación Latinoamericana, organismos entre políticos de que conjuntan cierta parte del gremio, pero lo que sí quiero dejar en claro es que esta medicina, más allá de ser una disciplina y una ciencia, es algo comunitario, un conocimiento y un saber comunitario que hemos venido pues caminando, ¿no? A lo largo de diversas generaciones. Bueno, otra parte también importante, ya a partir de tener en cuenta la relación que tuvimos con las abejas en ese entendido, pues saber qué pasa con esta diversidad de las abejas, qué nos permitió ahora sí la ciencia al conocer de ellas, ¿no? De sus vidas, de su diversidad. Al día de hoy, a nivel mundial, existen más de 25.000 especies de abejas. Ya diversos países, pues tienen en su mayoría y minoría países mega diversos, como es el caso de México, como es el caso de Colombia, como es el caso de países de África, de Asia Oriental, en donde hay una gran diversidad de medios vegetativos, pues bueno, tiende a haber también mayor diversidad de fauna y de elementos animales, ¿no? En ese sentido, pues esta diversidad de 25.000 especies nos da a una gran cantidad de abejas que se conocen ya hoy en día. México es uno de los que tiene mayor registro de abejas, no quiere decir que tenga más, pero son de los países que más abejas se han registrado en cuanto a especies. Pero saber que no todas estas son como las que conocemos, ¿no? No viven en sociedad, no están en una colonia, sino el 99%, 98% de estas abejas son solitarias, ¿no? En su mayoría. Tienen vidas solitarias, si congenian, si se reproducen y generan un ciclo de vida, pero no es como el que conocemos de la abeja melífera, ¿no? Que es la que más se conoce actualmente. Y de ese porcentaje pequeño que queda es donde se insertan las abejas sociales, ¿no? Que hay diferentes niveles de socialidad también en las abejas.
Y de ahí nos vamos a las abejas que son domesticadas, que todavía son mucho menos cantidad de abejas, ¿no? En donde ya existía esta relación que mostré histórica, ¿no? Y en el caso de México, pues fue a través de la relación con las abejas meliponinos de diversas especies y que, pues bueno, ya cuando llega el colonialismo, traen la abeja melífera alrededor del siglo XVII y pues con ello se trae también otra imagen de cómo relacionarnos con las abejas, ahora enfocándolo a una perspectiva meramente productiva y económica, ¿no? Entonces, varios rituales, varias cosas que se tenían en relación con las abejas, pues se fueron como disminuyendo, ¿no? Se fueron perdiendo a priorizar pues los saberes coloniales, ¿no? En ese sentido. Es importante traerlo a cuenta porque muchas veces pensamos que las medicinas de las abejas solo se manifiestan en lo físico, en los cuerpos, ¿no? En curar heridas, que se te cierre la herida físicamente, que te trate un padecimiento respiratorio, que cure flemas y demás, pero los elementos de las abejas y muchos elementos de la naturaleza aplicados a la terapia van más allá, van a trabajar también con otros cuerpos y también tiene que ver uno como terapeuta sobre el canal que fungimos hacia el uso de los mismos, ¿no? O sea, puede sonar a lo mejor un poco eh, mágico para algunas personas, pero en realidad es que pues todo eso se conjuga, ¿no? Y hoy en día también la ciencia se empieza a abrir a esas perspectivas, no del todo, pero es bueno que lo consideren. Y bueno, ya para enfocarnos básicamente en el día de hoy en cuanto a las abejas, vamos a hablar sobre los elementos de las abejas de lápiz melífera, que es la abeja pues más conocida a nivel mundial, la que produce miel y a grandes cantidades. Y bueno, esta se divide en tres castas, que es obrera, zángano y reina, las cuales pues tienen diversos días de ciclo, o sea, viven diferentes días, tienen diferentes funciones dentro de la colonia. Y pues bueno, en las abejas obreras es donde recaen muchas de las dinámicas, tanto productivas, pero también de los ciclos de estos elementos de los que vamos a hablar, ¿no? Como la miel, el propóleo. Entonces, eso es un poco cómo se generan. Y las abejas meliponinos, que como les dije hace rato, pues son diversas especies, eh, en donde pues ya cada una de estas especies tiene comportamientos característicos, fisiologías características, anatomías características. Y aquí lo interesante es que la diversidad de comportamientos hacia la selección de las flores o hacia la selección de ciertas resinas para componer sus elementos de la colonia, que en este caso se traducirán en miel, en propóleo y demás, pues sí hay diferencias entre especies, ¿no? Entonces también vamos a entrar en una pregunta que seguro muchos de ustedes tienen, ¿no? En el sentido de qué miel es mejor, qué propóleo es mejor. Es diverso, ¿ven? O sea, hay una diversidad de cosas, ¿no? Yo no podría decir que hay una mejor o peor miel o un mejor o peor propóleo, ¿no? Simplemente pues van a estar adecuados a las características de afuera. Y lo mismo pasa con los meliponinos y la diversidad de meliponinos, ¿no? Entonces, esta relación con las abejas en el sureste del país, sobre todo, de lo que va desde Puebla, un poco Estado de México también, hacia el centro del país y toda la parte del sureste siguiendo todavía Centroamérica, pues bueno, ha habido esta relación y esta producción de las abejas sin aguijón también, ¿no? Y de las abejas meliponinos. Y bueno, la abeja como ahora sí que hablamos de la diversidad, pero vamos a tratar de homogenizar un poco el ser para explicar cómo va esta cuestión de la capacidad medicinal. En sí, la abeja es un ser devoto, evolutivamente es un ser devoto, es un ser que prefiere la colectividad y el bien común en un sentido de comportamiento, en un sentido de esencia. Y esto más todavía enfocado también en los comportamientos de abejas sociales. Y a partir de ello, pues se generan diversas interacciones con el medio ambiente que
propician cuestiones terapéuticas. Una de ellas, la más importante, pues es la polinización como servicio ecosistémico, en donde, pues, como les digo, a partir de ellas también la relación planta-insecto se empezó a evolucionar, se empezó a diversificar, pero también, pues, genera la diversidad vegetativa que vemos, ¿no? No podríamos disfrutar de paisajes en diversas partes del mundo si no fuera por el trabajo de los polinizadores y en su un gran porcentaje de las abejas, ¿no? También es un agente indicador del medio ambiente porque a través de sus cuerpos, de la miel, del propóleo, del polen y, como dije, de los mismos cuerpos, podemos saber si hay carga de elementos contaminantes, metales pesados, plaguicidas, antibióticos de uso agrícola, todos aquellos elementos contaminantes, porque al final ellas están en esa interacción con las plantas y si las plantas absorben estos elementos, pues van a dar también a las dinámicas y comportamientos en este caso, de las abejas y por ende puede haber contaminación de los elementos. Entonces, al nosotros analizar los contenidos de ciertas sustancias en las abejas, en sus elementos o en sus cuerpos, pues podemos darnos una idea de cómo está también o saber, ¿no? Qué tipo de agentes contaminantes hay en el medio ambiente. Entonces, por eso es importante también su papel. En la producción de alimentos que va aunado a la polinización, ¿no? Hoy sabemos de manera popular, por una moda que empezó a darse en el sentido de cuidar las abejas, porque si se acaban, pues se acaba el planeta y a lo mejor no es tan fatalista como tal, ¿no? Pero sí empecemos a ver la falta de la diversidad vegetativa conforme avanzamos como especie, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? En sí, con el planeta. Entonces, nos acabamos a los polinizadores, dentro de ellos las abejas, pues se empieza a acabar la diversidad, ¿no? Y dentro de ellos los alimentos, tres cuartas partes de los alimentos, pues son gracias al efecto de la polinización animal. Y por último, pues las propiedades de los productos apícolas, ¿no? O de las abejas, en este caso la miel, propóleo y demás, que aquí lo importante es, como les vengo diciendo, la relación de lo vegetativo, del medio ambiente con los elementos y las capacidades terapéuticas y nutricionales. La importancia del origen y la biodiversidad, ¿no? Si hay mayor diversidad, pues, por ejemplo, hablemos de plantas medicinales. No es lo mismo que en un medio exista solamente un solo tipo de planta medicinal a que existan dos, ¿no? Entonces, por ende, también, si estas plantas son nectaríferas, pues por ende, ese néctar ya combinado en la colonia, pues va a generar unas mismas capacidades terapéuticas que tiene la planta en sí, ¿no? Aunadas a la miel. Obviamente no en la misma intensidad que se tiene de consumir una planta la miel, pero sí hay elementos químicos, que ahorita vamos a hablar un poco más adelante, que caminan, ¿no? Pues sí, en el traslado, en la traza del elemento desde el origen, que es la flor, hasta el frasco de miel, ¿no? Y aquí importante es saber que pues los monocultivos, aquellas agroecosistemas que ya están muy depredados, que ya están muy contaminados, que están en exceso degradados, pues obviamente no van a ser ricos para propiciar cuestiones ni nutricionales ni terapéuticas en todo su esplendor, ¿no? Aquí por eso pongo como ejemplo de este lado, pues un cultivo de aguacate, que esta es una realidad que pasa en nuestro país, en Michoacán, donde pues los cerros se comen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay que producir aguacate, porque en el Super Bowl se consume mucho aguacate, ¿no? Entonces hay que cubrir esa demanda, ¿no? Y abajo pues vemos un meliponario en un poblado cerca de la selva, que ahí también pues habrá que ver la presión de vivir ya en zonas urbanas y en esa mediación entre urbano y rural. Entonces, es importante, ¿no? Eso es lo que quiero dejar en claro, ¿no? Que es importante como de dónde viene ese producto que estoy consumiendo o ese elemento que estoy consumiendo y qué variedad hay o qué es lo que se gesta, ¿no? Y bueno, obviamente las prácticas de producción y de transformación, ¿no? O sea, aunque el elemento natural esté muy bien conservado, sea a lo mejor un huerto orgánico, sea la selva, sea un bosque muy diverso,
si quien produce y quien transforma no tiene buenas prácticas en su producción, en la manipulación de los elementos y en la transformación y envasado de los mismos, pues todas esas capacidades también se merman, ¿no? Y en algunos casos se pueden eliminar si un producto queda totalmente contaminado y que no se puede utilizar, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Saber, nada más ahí les pido si pueden cerrar su micrófono, de favor, no sé quién sea. Pues bueno, esas prácticas van a influir muy fuerte en la calidad e inocuidad de estos elementos, ¿no? Obviamente, si obtenemos productos de este tipo de cultivos que están siendo rociados con agroquímicos, con plaguicidas, pues bueno, obviamente eso en primera va a mermar las capacidades nutricionales y terapéuticas y en segunda, pues va a constituir un elemento de contaminación grave, ¿no? Y para el consumo humano. Aquí una frase de Rudolf Steiner que me gusta mucho porque refleja como esta profundidad de los elementos de las abejas hacia la salud. La leche es al niño como la miel es al adulto. Por medio de la miel, el hombre obtiene las fuerzas vitales para que su alma trabaje dentro de su cuerpo. Entonces, y es reconociendo estas capacidades metafísicas de bondad y de beneficio hacia los otros cuerpos que no solo son el físico, ¿no? Entonces, y Rudolf Steiner en su trabajo de conocimiento biodinámico y en este caso de sus conocimientos también sobre la abeja apis mellifera, pues da cuenta de ello, ¿no? En sus diversos escritos. Y bueno, ya para entrar en materia e ir cerrando, porque seguramente hay más diálogo, me gustaría escucharlo, es la miel, pues bueno, en este sentido, es un elemento altamente azucarado, tiene un gran contenido de azúcares, casi en un 80%, y casi en su mayoría son dos tipos de azúcares, que es glucosa y fructosa, ¿no? Puede haber presencia de otros azúcares, no sí de azúcares que tienen que ver con elementos edulcorantes como la glucosa, de manera industrial como el azúcar y demás, ¿no? Ahí ya también puede haber una adulteración de este elemento, pero es un alto contenido de azúcares, es una sustancia viscosa con baja humedad, con alta presión osmolar, que lo que va a hacer es prácticamente hacer un medio no propicio para los microorganismos, para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos, ¿no? Además de tener elementos como terpenos, como fenoles, como ácidos orgánicos, en trazas también de algunos elementos minerales, vitamínicos, que pues bueno, van a gestar esta combinación o este pool de elementos que van a ser pues sí, terapéutica y nutricionalmente rica, ¿no? Este elemento. Por ser azúcares de digestibilidad rápida, que no se almacenan, o sea que la célula los obtiene y los gasta de la manera en que se están obteniendo o metabolizando, eh, no propicia cuestiones como de diabetes, es un azúcar más noble con las concentraciones de azúcar en sangre. Los enfermos de diabetes tipo 1 pueden consumirla en su moderación porque en realidad ahí ya hay un problema de metabolismo y de digestión de los azúcares, ¿no? Entonces también ahí, o sea, sí lo pueden consumir y es un azúcar, como ya dije, de más fácil digestibilidad y por ende con menor riesgo que un edulcorante, ¿no? De manera industrial. Y además, pues bueno, crea una barrera física en el ambiente local por estas características, lo cual genera una mayor regeneración del tejido epitelial, se aceleran los procesos de por sí entendiendo que con cualquier elemento natural nosotros tratamos al cuerpo, pero en realidad no curamos al cuerpo. El cuerpo se cura con nuestro tratamiento, con nuestra coadyuvación, con nuestro apoyo, pero el cuerpo es quien se cura a sí mismo. Y lo que hace la miel es acelerar estos procesos de curación propias del cuerpo, ¿no?
Hay una actividad antimicrobiana para bacterias gram positivas, gram negativas. Es un agente antiinflamatorio, cicatrizante, se promueve la circulación también, que por esta cuestión también promueve una rápida cicatrización. Puede ser usado como antidepresivo, tanto por el gran contenido de azúcares como también algunos elementos que tienen químicamente. Es un antioxidante, tiene inclusive elementos antioxidantes que generan esas mismas propiedades desinflamatorias y antibióticas, ¿no? Inhibe acción de producción del COX-1, COX-2 y prostaglandina 2 alfa. Estimula la producción de las interleucinas 1 beta, 6 y activa la hipoperfusión cerebral, ¿no? También controla en sí mismo la circulación, ¿no? Y esto no quiere decir que la tomes una vez y ya todo esto suceda, ¿no? También tiene que ser una cuestión, pues, de tratamiento o de costumbre en el caso de hacerlo preventivamente, ¿no? El polen, pues bueno, el polen proviene de las flores, así igual que el néctar, que en este caso el polen proviene del órgano masculino de la flor. El néctar, que es de donde proviene la miel, proviene del órgano femenino. Y en el caso del polen, este contiene pues diversos elementos. Es un concentrado multivitamínico, mineral, o sea, es un concentrado de diversos elementos nutricionales en pequeñas porciones, en un volumen, en este caso en granos de polen, ¿no? Tiene las abejas lo recogen de las flores, ellas están dotadas de, como ven en la imagen, de diversos vellos. Estos granos se pegan a esos vellos, luego ellas con sus patitas, con unos cepillos que tienen, los van cepillando hacia atrás, hacia la parte, como ven, trasera de sus patas, de su último par de patas, donde ellas tienen una pequeña canasta y ahí van acumulando por medio de su saliva y los cepilladas el polen en forma de bolitas, ¿no? Y ya de ahí lo llevan a la colonia. Este tiene diversas propiedades como reducción del estrés, cansancio, estimulación del sistema inmune, detoxificación, es antioxidante. Aquí cabe aclarar que muchos de estos propiedades los vamos a ver repetidos en los diversos elementos apícolas de las abejas. Pero lo que va a variar es que en algunos se acentúan más ciertos elementos químicos y por ende ciertas propiedades, y en otros se acentúan más otros elementos químicos y por ende otras propiedades. En el caso del polen, como es un elemento de altas concentraciones nutricionales, lo que tiene es esta cuestión de ser un suplemento, ¿no? Nutricional que, por ejemplo, está indicado en casos de anemia, de convalescencia, ¿no? Porque pues tiene una gran concentración de estos elementos. Hay acción hepatoprotectora, es un antiinflamatorio, también provee actividad antimicrobiana en menor medida que lo que puede ser la miel y el propóleo. Y bueno, también genera la estimulación de la oxigenación cerebral. Aquí cabe mencionar que el polen hay dos maneras de consumirlo. Así como lo mostré hace rato en bolitas y este que es el pan de abeja. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que el pan de abeja es un fermentado, es un ensilado de polen. Es como para los mexicanos el tepache, ¿no? Bebidas fermentadas, como el pulque, todas estas bebidas fermentadas, ¿no? Es un fermento de polen en combinación con miel, con propóleo, con enzimas propias de las abejas, con los microorganismos que están en las celdillas. Todo esto genera un ambiente propicio para el ensilado del polen. ¿Por qué? Porque el polen tiene una capa que se llama exina, la cual es la que le da la posibilidad de que perdure por muchos miles de años, ¿no? El polen, en algunos casos, ¿no? Congelado, ¿no? En ese sentido, pero que perdure su vida en el medio ambiente, ¿no? Y esta capa no puede ser digerida en su totalidad por el aparato digestivo de las abejas y tampoco de los humanos. Realmente cuando consumimos polen así en seco, lo que está biodisponible o se aprovecha en realidad es un 60%. Hay un 40-30% que no se está aprovechando porque nuestros mismos jugos gástricos y elementos, enzimas, no alcanzan a romper del todo toda la capa, ¿no? O en algunos polenes no los pueden romper. Por eso es que las abejas los ensilan y una vez ensilados, estos microorganismos ayudan a la degradación de esa capa,
pero también generan otros elementos químicos por esta interacción que se dan, ¿no? Entonces, esa sería la mejor manera de consumir el polen, ¿no? En pan de abeja. Pero pues bueno, este también es otro rollo diferente a producirlo, ¿no? Porque este se produce dentro del panal, a diferencia del polen que se puede obtener por fuera de la colonia, inclusive. El propóleo, que es el elemento estrella terapéutico de de la colonia, de diversas colonias de abejas, pues sí, un elemento plastinoso que proviene de resinas, de plantas, de exudaciones de las plantas. Y en el caso de las abejas melipolinos, inclusive se combina con arcillas, con tierras, y en el caso de los meliponinos, también la diversidad de resinas que puede haber en el uso del propóleo, pues nos va a dar también una diversa gama de propóleos, no más que en el caso de los meliponinos, como la producción es menor, la cantidad que se produce, pues no es como para pensarse de manera industrial, ¿no? Sino es realmente un elemento que se usa como medicina doméstica. Y en el caso del lápiz melífera, pues sí, ¿no? Ya hay sistemas donde se ponen trampas y las abejas pueden producir propóleos de manera industrializada o bueno, con un enfoque más productivo, ¿no? Lo que sí se puede usar, por ejemplo, es el geopropóleo que ven esta imagen superior del lado izquierdo, al lado de los goteros, color ámbar. Esta capa que se ve así como se ve un hoyo en medio y se ve una capa como si fuera de piedra, ¿no? Así, esto es el geopropóleo, que es esta combinación de resinas, arcillas y otros elementos que lo que hace es una protección física de las colonias, ¿no? Protegen del frío, de las inclemencias, pero también es como una protección antibiótica también, ¿no? O sea, para controlar ciertos microorganismos que puedan pues dañar a la colonia, ¿no? Y todos los procesos que en ella habitan, porque también la colonia está dotada de microorganismos nativos, ¿no? Y que propician las dinámicas dentro de la transformación de los productos. Y bueno, ya hoy en día el propóleo pues se ha industrializado en algunos países, ya inclusive hay líneas terapéuticas completas con el uso del propóleo, como vemos aquí en la parte inferior, ¿no? Gasas ya impregnadas de propóleo, hay jarabes, hay cremas, hay linimentos, etcétera, ¿no? Y también están las preparaciones más artesanales, ¿no? Aquí vemos un pequeño frasco de una preparación artesanal de geopropóleo con el extracto de alcohol, ¿no? Y las capacidades, pues puede tener acción fotoprotectora, o sea que en algunos casos se puede usar como protector solar. De hecho, sí hay algunos productores que hacen sus protectores solares con propóleo. Tiene función antibiótica en hongos y bacterias gram positivas, gram negativas, neuroprotector, protector hepático, gastroprotector, coadyuvante en el tratamiento de diabetes también. Es antiinflamatorio, tiene una capacidad antiviral probada, ya inclusive contra COVID-19, que ahí en el caso de la gente que esté en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de la FES Cautitlán, ahí hay un laboratorio específico de análisis de propóleo y también ese grupo pues realmente ha hecho muchas cosas con el uso terapéutico del propóleo, tanto en humanos como en medicina veterinaria, ¿no? Y bueno, es antioxidante, analgésico, detoxificante y en algunos casos se utiliza también tratamientos odontológicos, en endodoncias para cubrir cuando nos cubren, ¿no? Que de repente hay una endodoncia y tenemos que estar yendo a diversas visitas por ese mismo proceso, ven que nos cubren con una cerita, entonces tanto la cera como el propóleo pues se pueden usar en ese tipo de procedimientos. Y bueno, la pitoxina, que en este caso pues es el veneno de abeja y que proviene de su aparato vulnerante, que es su aguijón, como el que observamos aquí. Y bueno, este tiene propiedades antibióticas, antivirales, antiinflamatorias, inmunoestimulantes, analgésicos, antipirético, antitumoral, citotóxico y estimula el sistema circulatorio y vasodilatador. Hay más de 250 padecimientos que se pueden tratar con el uso de la pitoxina. Aquí hago un paréntesis. En el caso de México, en últimos años, hubo una notificación por parte de COFEPRIS para evitar el uso de la pitoxina. Aquí es donde hago el énfasis en aquellas personas que no tienen una preparación médica
y que quieren hacer uso de los elementos de las abejas con cuidado y de preferencia sí tomar capacitaciones en el sentido médico, porque todos los elementos que estamos usando, aunque sean muy naturales y sean lo que sea, son elementos ajenos a un cuerpo. Y en el caso de la pitoxina, al ser un veneno, como su nombre lo dice, pues bueno, tiene un mayor riesgo de diversas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es importante que sí debemos de tener como terapeutas al uso de estas y otras terapias, no nada más de la medicina de las abejas, conocimientos médicos, o sea, también, ¿no? Y para poder saber qué pasa con nuestros pacientes, dar un seguimiento oportuno y no incurrir con generar riesgos en los mismos. Y bueno, la jalea real, que en este caso es como el elixir de los elementos nutricionales de las abejas, en donde esta se produce solo para la reina, es producida por las abejas nodrizas. Y este elemento es un súper concentrado. Si de por sí el polen tiene un concentrado de nutrimentos, este es como el elixir, ¿no? De hecho, para algunas culturas fue usado como un elixir de eterna juventud, ¿no? O antienvejecimiento porque tiene una gran cantidad de elementos nutricionales aunado a otros elementos que son propicios y propios de las abejas, producidos por ellas que van a dotar todavía de una mayor riqueza de este elemento. Con decirles que la abeja puede poner más de 2000 huevos en un día, porque ese mismo número de abejas son las que perecen. Esta fuerza o esta capacidad se la da el solamente consumir jalea real. O sea, esa producción excesiva, bueno, no excesiva, sino adecuada, ¿no? Al medio, pero esta sobreproducción, ¿no? En este caso, la reproducción de las abejas, pues, dotada por la reina, pues, requiere una gran cantidad de elementos nutricionales y energía, ¿no? Y la jalea real se las da, ¿no? Entonces, por eso es un excelente suplemento alimenticio para uso de anemia, convalecencia. Regula el sistema endocrino y los procesos metabólicos para, por ejemplo, gente con hipertiroidismo, hipotiroidismo u otros elementos, otros padecimientos metabólicos. Antioxidante, aumenta la oxigenación celular, tiene acción hipotensiva, estimula la acción de la telomerasa, que esto es lo que le da la propiedad de longevidad o de antienvejecimiento. Es hematopoyético, afrodisíaco, antitumoral, ¿no? Y se administra en muy pequeñas dosis, al igual que la pitoxina. Realmente se requiere muy poco para poder, si se usa continuamente, obtener un resultado favorable, ¿no? En algunos padecimientos o de manera preventiva. Y otros elementos apícolas que también tienen capacidades terapéuticas es el apilar mil, que son las larvas de zángano. Por ejemplo, en los meliponinos, en vez de existir jalea real, las abejas consumen sus mismos huevos, pero es un poco el mismo sentido, ¿no? O sea, toda esta concentración de elementos hacia crear un nuevo ser que acaban siendo, pues, un elemento alimenticio, ¿no? Que propicia mucha energía y nutrimentos. Y bueno, la cera, que ya les dije en odontología, en algunos parches también de curación ya se empieza a usar, hasta de manera gastronómica, ¿no? También la cera se usa ya para tapar toppers, ¿no? Hay de estas servilletitas ya hasta con diseños, de, se utiliza una forma como de un poco más natural, por así decirlo, porque a través de esa misma toalla pues, los alimentos respiran. Y bueno, la cama apícola, que básicamente aquí es un individuo que duerme sobre una tipo cama y bajo esta cama, hacia el lado exterior del edificio, están colocadas unas colmenas. El principio aquí es el magnetismo y la vibración de que generan las colonias, ¿no? Hacia el cuerpo, pero también se conjuga un poco con lo que es el aire de la colmena, en donde los elementos volátiles dentro de la colonia, dentro de la colmena como tal, tienen terpenos, tienen fenoles que también contribuyen a cuestiones una vez que los respiramos, ¿no? Esto da pues el tratamiento de aire con colmena, que tiene el mismo principio, uno está dentro de un edificio y las colonias dan hacia el exterior, pero uno pues puede respirar dentro del edificio, ¿no? Y ya para ir cerrando, bueno, solamente vamos a abordar de manera muy básica cuáles son estos principios del abordaje hacia con el paciente, ¿no?
y que estos se pueden aplicar no solo nada más para la medicina de las abejas, sino también para muchas otras terapias, ¿no? En el caso sí específico de la medicina de las abejas, pues tomar en cuenta que haya pacientes no alérgicos, porque obviamente si hay una alergia, pues se puede llegar hasta fallecer el paciente por una reacción alérgica inmediata, ¿no? Entonces esto es muy importante, para esto con el caso del veneno se hacen pruebas, pero también puede haber gente alérgica al polen, a la miel, porque la miel hay polen, hay tracitas de polen y eso también puede generar alergias. Entonces, siempre antes de usar un elemento, tener en cuenta dentro de la historia del paciente, pero también preguntarle y si el paciente no lo conoce, hacer pruebas de reacción, ¿no? A lo mismo. O sea, pequeñas cantidades de los elementos, ya sea si vamos a dar polen para comer, pues no le vamos a dar una cucharadota, ¿no? Sino pequeñas cantidades, probar cómo va la reacción del paciente y por ende ya después, pues tomar decisiones. Aquí hay reacciones agudas, reacciones mediatas, hay que reconocerlas, existen diversos tipos de reacciones, la más peligrosa es la aguda, que es donde al paciente una vez alérgico se inflama en todo su esplendor, por lo que se le inflaman las vías respiratorias y el paciente puede morir por asfixia, ¿no? Entonces también importante tener a la mano, pues, antídotos a ello, que sería el alin o la avapena, el alin como la dexametasona, eh, inyectable para poder generar, pues, atención a este tipo de alergias, ¿no? Y posteriormente trasladar al paciente al médico, ¿no? Para que también pueda ser atendido en su profundidad, pero esto le puede salvar la vida, el tener alina ahí a la mano, si estoy usando veneno de abeja o otros elementos y veo que se gesta esta reacción inmediata, ¿no? Y en el caso de reacciones mediatas, pues es inflamaciones en lugares específicos, lo cual hay diversos tratamientos hasta físicos, ¿no? Como la colocación de hielo en la parte en donde nos picó. En el caso del ser consumido el polen o propóleo, pues bueno, es no darlo, ¿no? No consumirlo. Y el polen, por ejemplo, puede provocar diarreas, ¿no? Y bueno. Siempre para con cualquier elemento, llámese medicina de las abejas, llámese medicina canábica, llámese fitoterapia, herbolaria, usar dosis mínimas necesarias, ¿no? O sea, en la medicina natural es un poco complicado estandarizar las dosis porque cada cuerpo reacciona diferente y además depende del origen del elemento, pues también va a ser diferente las concentraciones y demás, ¿no? Entonces, es un poco complicado aunque hay estándares, ¿no? De uso de diversas cosas ya conforme esté más controlado el proceso de producción de los productos que se utilicen, ¿no? Y bueno, dosis mínimas, ¿no? Usar lo menos posible y ver cómo van las reacciones y si es necesario, pues empieza a aumentar, ¿no? En este sentido. Eh, en el caso de la medicina de las abejas, tienen la bondad de que se puede usar un solo elemento, como puede ser la miel o el propóleo, el polen, o usar en conjunto entre los mismos elementos, miel con propóleo, miel con polen, miel, polen y propóleo, miel, polen y jalea real. Y también se puede combinar con otras terapias, inclusive alopáticas, ¿no? O sea, puede estar tomando alguien que tiene un proceso inflamatorio de crónico degenerativo como artritis o procesos de disfunción renal, procesos que generen dolor o circulatorios y se pueden tomar los medicamentos alopáticos en conjunto con estos, solamente sí tomando en cuenta ciertas interacciones, ¿no? Que puede haber no en negativo, sino a que algunas veces se puede también hacer sinergia, ¿no? Y podemos estar haciendo la misma cuestión que puede ser coadyuvante a eso, ¿no? Y bueno, elegir una vía de administración y aplicación adecuada, si puede ser oral, si es inyectada, si es colocada tópicamente, va a depender, ¿no? Del tipo de padecimiento. Y aquí, pues, distinguir entre invasiva y no invasiva, ¿no? Invasivas, todas aquellas que tienen que rompen una barrera del cuerpo, en este caso, pues, la aplicación de inyecciones, y no invasiva, aquella que no rompe una barrera, ¿no? Sino que puede entrar y entrar al cuerpo de una manera amable, ¿no? En este sentido, ocular, oral, dérmica.
Y bueno, ya vamos a pasar para cerrar con los casos, que es lo que un poco interesa. Ahorita voy a presentar casos solamente en su mayoría de perritos, pero hay otros casos, como ya dijeron hace rato, ¿no? Este caso del zoológico era el caso de de un rinoceronte. Entonces, no cerrarnos a que se puede usar en muchas cuestiones. A mí me gusta pensar en la medicina de las abejas como una medicina doméstica, como una medicina que podemos tener ahí en nuestra cocina, como son las plantas también, ¿no? O sea, regresar a la medicina de origen, que esa es en realidad la medicina de origen. Y bueno, Bella fue un cachorro de 3 meses, el cual a un humano, esto, bueno, cabe mencionar que estos casos que les voy a presentar, en su mayoría son de perros en situación de calle. Entonces, también algo muy importante en el abordaje de los pacientes es tomar en cuenta los otros cuerpos, no nada más el físico, el emocional, el mental, el magnético, en medida de nuestra sensibilidad y nuestra posibilidad, ¿no? Pero todos estos cuerpos interactúan en los procesos de salud y enfermedad. Y por mucho que hagamos en un cuerpo físico, si un cuerpo mental y emocional no están bien, pues no se avanza, ¿no? Y en verdad que tiene mucha relación. Y bueno, en este caso, cabe mencionar que estos animales, al ser en situación de calle, pues tienen experiencias de vida bastante traumáticas y muchos tienen estos traumas y es también sanarlos emocionalmente y anímicamente para poder generar procesos de curación integrales y además generar los procesos de curación como tal. Entonces, esta cachorrita o a alguien se le ocurrió que un día pues un machetazo podría ser divertido y pues le dio un machetazo en la patita y pues bueno, esta lo que hicimos obviamente ya no se le pudo salvar, se tuvo que amputar porque generó un proceso de osteomelitis y después se le curó y todas las curaciones y los apósitos se hicieron básicamente con miel, ¿no? Y propóleo en combinación. Y bueno, aquí podemos ver que a los 7 días ya la herida ya estaba casi cerrando y a los 10 días ya cerró por completo, ¿no? A veces hasta antes de los 10 días, más o menos de manera habitual para los procesos ambulatorios como este tipo de cirugías pues 10, 15 días son este estándar, ¿no? De que el cuerpo pueda llegar a cerrar la herida. Y que no nada más es verla cerrada por fuera, o sea, el proceso también está hacia adentro de las diversas capas y tejidos. Rudy, que igualmente es un canino poodle, macho de 3 años, el cual se le encontró en la calle con el 70% del cuerpo ya pelado, con llagas, con laceraciones con una dermatitis y una sarna pues endemoniada. Y pues bueno, a él lo que se le hizo una vez que cayó con nosotros en lo que en ese momento era Madre Tierra, pues lo que hicimos fue tratarlo. Aquí es donde entra la interacción con la medicina alopática también, ¿no? O sea, reconocer que a veces las medicinas integrativas nos pueden ayudar sobre todo más en procesos crónico-degenerativos. En algunos casos sí hay medicinas inclusive energéticas que son capaces de solventar procesos agudos, ¿no? Inclusive hasta pues sacar a alguien que ya está en una convalecencia muy grave, ¿no? Pero sí admitir que, bueno, también debemos de tener la interacción con la medicina alopática en algunos casos para tratar procesos agudos. Por ejemplo, el caso anterior, pues yo necesito hacer una cirugía, ¿no? Para amputar. O sea, y la curación ya se hace después con una medicina integrativa. Pero hay procesos que son así, la medicina también no debe de pelearse, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y aunque sí priorizar cuestiones que también no nos hagan tan dependientes de los sistemas de salud y farmacéuticos, sobre todo. Bueno, en este caso, Rudy, lo que hicimos fue tratar su sarna con un tratamiento químico de impacto, pero posteriormente ya lo que hicimos fue tratar la misma sarna y las condiciones subsecuentes a la sarna con elementos de las abejas. Aquí se hizo un pequeño ungüento en donde se combinó miel, se combinó cúrcuma, se combinó otros elementos y se le bañaba, se le ponía el ungüento, se le dejaba reposar por cierto tiempo y así continuamente, ¿no? En tratamientos en ciertos periodos. Y al mes, 2 meses, ya la piel la ven como observan del lado derecho, ¿no? Se ya rosita, recuperando su compostura,
sí, pues su estructura, ¿no? Como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, este caso es muy emblemático porque muchos colegas del sector veterinario dicen, ah, con ese caso, échatelo en 6 meses, ¿no? 7 meses, y teniendo tratamientos de estar inyectando ivermectina y estar haciendo cuestiones un poco más convencionales. Y pues en 2 meses, 3 meses, este perro ya tenía pelo, ¿no? Y era así como de, órale, ¿no? Pues sí, sí, esto va a la función de que este tipo de tratamientos pueden acelerar los periodos de recuperación. Masha, que era un canino mestizo hembra de 4 meses, el cual pues bueno tenía un afta, una lesión vesiculosa, y él pues se le puso solamente propóleo directamente en la lesión, y a los 3 días, ya 4 días máxime, estaba ya la lesión como lo vemos aquí, ¿no? Esta evolución donde ya la lesión desapareció por completo. Carlota, que fue otro caso también de situación de calle, el cual pues, esta perra atropellada, que sí estuvo unos meses arrastrándose, causó laceraciones, pero también tenía una paresia, no podía caminar. Y esta perra, lo importante de este caso fue el tratamiento con apitoxina en ciertos puntos de acupuntura de la especie perro y del tratamiento también de esta zona, sobre todo de la cadera, y se pudo recuperar. O sea, al día de hoy la perra puede caminar ya, se utilizaron también andadores ortopédicos, se les digo, es una conjunción, ¿no? Realmente aquí cada paciente es único en ese aspecto, ¿no? No hay una A más B más C igual a la solución de cierto padecimiento, ¿no? Esa medicina de libro y de pensar, no alcanza, ¿no? En realidad cada paciente es personalizado en su totalidad. Puede haber protocolos parecidos para ciertos pacientes, pero ninguno es igual. Y bueno, Charlie, que es un canino mestizo tipo terrier, el cual tenía una conjuntivitis y úlcera corneal, y bueno, se le trató con infusión de manzanilla y miel de meliponino, ¿no? Y Lolita, que era un conejo doméstico, que el cual tenía otitis y sarna ótica, igual también se trató con ácido láctico, una solución veterinaria conocida, y también posteriormente eso de impacto, y ya después posteriormente con propóleo, con extracto de propóleo y heliopsis, que es una planta también muy buena para el tratamiento de la sarna o parasitaria. Bueno, esos fueron algunos casos, como para saber, como para que les di una diversidad también de problemáticas, ¿no? Desde ortopédicas, heridas, estomatología, porque en realidad esa es la gama de uso, ¿no? En realidad, de diversos padecimientos, en combinación o ya sea solos los elementos. Bueno, recordar que para cerrar ya la medicina de las abejas es una medicina que es doméstica. En muchos territorios de nuestro país y en otros territorios sigue siendo una medicina doméstica, pero falta hacerla comunitaria también, ¿no? Y México es un país que tiene un bajísimo consumo de miel de abeja, alrededor de 300 gramos hoy en día, en comparación con otros países. Y esto también afecta, ¿no? O sea, y no nada más consumirla como edulcorante, sino también la miel es luz, ¿no? ¿Por qué? Y si lo piensan sobre el proceso de fotosíntesis, coincidirán conmigo en ello, ¿no? Es un poco a revisar que revisamos ya más adentrado en lo que es el curso, pero, o sea, tiene capacidades metafísicas y físicas también, ¿no? Ya ahorita lo comentamos, también tiene una base científica y de características físico-químicas que generan los procesos de salud, ¿no? Y bueno, aquí la idea es fomentar su uso y fomentar el conocimiento, la difusión del mismo, ¿no? En cuanto a hacerlo en primero, todos aquellos que están presentes en nuestros círculos cercanos, ¿no? Esto que no se queden ustedes que están aquí, sino que también se expandan, ¿no? Y a alguien que a lo mejor tenga otro conocimiento de la miel u otro conocimiento de las abejas o simplemente no se tengan, ¿no? O sea, el chiste es compartir. Y bueno, la academia y la ciencia también en ese sentido es importante empujar sobre estudios de investigación, sobre estudios de caso clínico, pero también que la ciencia reconozca los saberes que hay en los territorios, ¿no? Y cómo se interactúa también en otros cuerpos y en otros niveles, ¿no? Que van más allá de lo físico y del entendimiento técnico científico.
Y en el caso de las autoridades y legisladores, pues es un poco aunado, ¿no? También esta cuestión de COFEPRIS de la notificación, pues también tiene que ver con el mal uso y la ignorancia de los elementos, ¿no? Tanto por en el caso puede ser de la institución también o de las personas que gestan estas, porque las instituciones son estructuras, pero también de las personas que los usamos. Y ahí el hincapié de la responsabilidad y conciencia de que quienes nos queramos hacer terapeutas en este sentido y en otras terapias, estamos manejando la salud y la vida de una persona, ¿no? Y eso no es cualquier cosa. Y bueno, ya cierro con esta frase que me gusta mucho, que es lo que yo más le he aprendido a las abejas, que es: el bienestar de todo ser en comunidad será tanto mayor cuanto menos y cada uno requiera para sí mismo el producto de su trabajo. Es decir, cuanto más este producto se ceda a los demás seres y semejantes, y cuanto más estas propias necesidades se satisfagan, no de mi propio trabajo, sino del de los demás, ¿no? Entonces, esta cuestión, si algo yo he aprendido de las abejas y creo que es lo más sanador que puede existir en diversos niveles también como conciencia humana, es esto, ¿no? Esta conciencia social que se tiene, ¿no? De parte de ese ser que se despoja de la individualidad para propiciar lo colectivo, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Realmente muy ilustrativo todo esto que es la vida y la colonia de las abejas, ¿no? Todo lo que nos van a poder o lo que nos proveen y todos los beneficios que podemos adquirir de ellas. Es interesantísimo, como siempre. Desgraciadamente, la falta de conocimiento pues nos limita a poder utilizar al máximo y poder también valorar todo ese trabajo que realizan tanto los productores, obviamente, porque están ahí al pie del cañón, y bueno, desde luego, pues quienes realizan el trabajo que son las abejas, ¿no? Me gustaría, Doc, comentarles a todos que vamos a tener el curso precisamente para el mes de septiembre y son 5 días que vamos a tener precisamente sobre el tema de introducción a la medicina de la colmena y apiterapia, ¿verdad? Entonces, Doc, no sé si quisieras comentar un poco qué es lo que vamos a ver en ese curso para que se vayan animando y vayan apuntándose. Pues esto que hemos platicado ahorita, pero ya de una manera más profunda, ¿no? Y ya poniendo los puntos sobre las is de diversas cuestiones, tanto de características, capacidades terapéuticas, tanto comparadas con la ciencia como con el conocimiento y los saberes, ¿no? De diversas culturas. Sobre todo acá poniendo poniendo el punto también en culturas como la cultura maya o olmeca que tienen estos conocimientos y relaciones, ¿no? Ancestrales. Pero también en la ciencia, ¿qué hemos hecho en la ciencia con ello, ¿no? Del uso de las medicinas de las abejas y cómo ha evolucionado también, porque hoy encontramos productos terapéuticos en farmacias ya hechos con elementos de las abejas, ¿no? Y eso pues responde a una industria también que está retomando, ¿no? Porque no quiere decir que lo está tomando apenas, ¿no? Se está retomando estos conocimientos y está retomando esos espacios, ¿no? Y eso es lo que veríamos, ¿no? Entonces, está ya más a profundidad todo esto que hablamos ahorita por alrededor de una hora, ¿no? Pero ya con datos duros, con ejemplos, los casos clínicos ya más centrados en dosis, en elementos que nos hagan la toma de decisión de la aplicación de esto, ¿no? Claro. Y también quiero comentar, bueno, el curso a petición nuestra es es de 5 clases, son 10 horas, pero en sí el curso completo del doc, ¿cuántos meses son, doc? Pues no meses, en realidad es que no es tanto meses, ¿no? Los cursos están hechos para comprender los principios, ¿no? Y lo que sí es la práctica, ¿no? La práctica es la mejor escuela en ese sentido, ¿no? Y Así es. el curso, por ejemplo, hay diversos cursos. Tenemos uno hecho nada más para el uso del propóleo, que dura 2 días, pero ya son cursos prácticos, ¿no? Donde también se aprende a hacer algunos elementos, algunos tratamientos sencillos, caseros, pero que nos dan idea, por ejemplo, si alguien quiere transformarlos y empezar a hacer cuestiones ya más industrializadas del uso, pues lo puede hacer, ¿no? Pero también está la información para aquel que quiere tener los elementos y usarlos en su propio consumo, en su propio cuerpo, en los cuerpos
de los que les rodeen, ¿no? Entonces, ahí va enfocado, ¿no? En el sentido. No hay como tal un diplomado, sí hay algunas organizaciones, de hecho estamos como en ese pendiente, a lo mejor con SIGMEX en ese momento de generar diplomados que sí puedan ser más amplios, pero pues el curso tiene, en este caso en el que está proyectado aquí para SECMEX, pues tiene lo necesario, ¿no? Para comenzar y a empezar a usar los elementos y saber cómo usarlos, ¿no? Ya conforme uno vaya practicando, pues bueno, va a haber cuestiones, bueno, como decía hace rato quien dijo, ¿no? Hay veces que todavía me consultan de veces anteriores que hemos participado aquí con SECMEX, entonces hay colegas o hay personas que todavía me consultan diciendo, oye, pues es que tengo este caso y ya sé que, o sea, ya supe, ¿no? De cómo más o menos, pero este caso, ¿cómo puedo, ¿no? Y creo que yo trato de ser una persona abierta en ese sentido de poder coachear, ¿no? Ciertos procesos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la función. Pero me gustaría más bien saber si hay preguntas o algún comentario que es Sí, más rico Y al por diálogo. allá hay sí, una. precisamente estamos ahorita recibiendo una pregunta. ¿Hay porcentajes de anafilaxia? ¿Hay porcentajes de presentación de anafilaxia? ¿Bibliografía del uso terapéutico? Se dice la bibliografía dice que alrededor de un 4% de la población es susceptible de una relación anafiláctica por medio de una picadura de abeja. Pero pues bueno, o sea, aquí es dónde, ¿no? ¿Y qué tal si en una familia todos son alérgicos, ¿no? Entonces ese 4% pues como que no checa. Pero eso es lo que dice la literatura, ¿no? Lo que les quiero hacer hincapié más bien es que pensar que existe esa posible cuestión, ¿no? O sea, que en el uso de estas terapias puede haber procesos de alergia en las personas, ¿no? Eso es importantísimo saberlo, porque pues es lo que pues nos puede dar la seguridad de su uso mismo, ¿no? Y por eso hay que hacer reacciones, hay que hacer pruebas de reacción, hay que medirle el agua a los tamales, como se dice comúnmente, ¿no? En el uso de las cosas, y no porque sean peligrosas de primera instancia, sino porque sí podemos incurrir con un mal uso en alterar los cuerpos, ¿no? Y para esta y otras terapias también, ¿no? Así es. No hay más preguntas. No sé si alguien quiera abrir su micrófono y hacer algún comentario o Yo pregunta. quería recordarles las fechas para el curso. Es 17, 19, 22, 24 y 26 de septiembre, 2 horas cada día, de 8 a 10 de la noche. Así es. Sí, y también de repente se organiza, o sea, nosotros como LECAP también organizamos cursos presenciales, ¿no? Entonces también es como estar ahí en conjunto y si un día por SECMEX se puede dar uno presencial, también estaría de lujo, ¿no? Así Pero es. bueno, ahí se va organizando esto, ¿no? El chiste es difundirlo. Y sí hay mucha bibliografía de uso terapéutico de los elementos, ¿no? Nada más ahí, ahora sí que el San Google ya y otros buscadores vinieron a darnos un mar de informaciones, ¿no? Solo les pido que sí cuiden bien lo que leen, ¿no? Eh, Buscar PDFs, buscar artículos científicos es una buena forma, pero también artículos de divulgación. Hay personas que han escrito de manera independiente, no formalizada, no adjunta a una institución, que tienen buenas cuestiones, ¿no? En el ámbito de la apiterapia, ¿no? Entonces, solo sí ser críticos con lo que uno lee, ¿no? Y estar comparando tal vez, ¿no? Con este quien escribe dice que es esto, pero pues este por acá lo leí, me está diciendo otra cosa. Entonces, sí, ser un poco de críticos. Ujú. ¿Puede Así ayudar es. con el cáncer de próstata? Sí, la pitoxina, la jalea real, inclusive también el polen, tienen actividad antitumoral. En el caso de la pitoxina, también anticancerígena, el mismo propóleo con diversos cánceres, ¿no? También ya va a depender el tipo de padecimiento, el tipo de cáncer, que es como se pueda abordar un protocolo en específico. Claro. Pregunta también que qué efectos tiene la miel sobre los otros cuerpos que mencionaste. La miel, pues, por ejemplo, en cuerpos diabéticos ya lo dije, ¿no? O sea, en sí esos cuerpos pues tienen problemas
con las azúcares en general, no nada más con la miel. Entonces, ahí sí, aunque como lo dije, los tipo uno pueden ser más indicados a su consumo, aún así es con mesura, ¿no? Por ejemplo, la miel también es como, yo diría que es como un Red Bull natural, es una saturación de azúcares muy alta y da mucha energía al cuerpo. Yo en lo personal, sí, allá en su casa de ustedes, pues sí trato de consumir una cucharadita diaria, ¿no? Donde puedo, en ese sentido. Porque es un buen elemento en ayunas, también tomar agua, limpiar el estómago, cuidar nuestro cuerpo, ¿no? También en ese sentido. Ujú. Bien, aquí hay un comentario precisamente. Dice, hola, buenas noches. Nos dedicamos a la apiterapia desde hace 8 años. Mi esposo es apicultor de 3 generaciones. Nosotros aplicamos apitoxina inyectable a un perro boxer de 10 años ya lleno de tumores. Comenzamos a tratarlo y frenamos el avance de los tumores por 6 meses, por 6 años más, perdón. Sí. Sí, y como ese hay más casos, ¿no? O sea, y eso es lo importante, ahí es donde engarza la cuestión académica, ¿no? También el hacer estudios de caso. A todos aquellos terapeutas, documentemos. O sea, aunque no vayamos a escribir un artículo, aunque no pensemos en incluir en la academia, documentemos porque así mismo podemos regresar sobre nuestros pasos, ver qué sirvió, ¿no? En un caso en específico, regreso, me checo qué usé, qué no usé, cómo lo usé, cuál fue el caso. Entonces, ir como documentando también es una sana tradición, es un sano hábito, ¿no? Como terapeuta. Así es. Sí, y sobre todo esto es muy importante que podamos irlo documentando, como lo comentas, médico, porque es la forma en la que se va realizando la base científica, ¿verdad? Esto en todas las terapias es lo que se está solicitando para que podamos sustentar el que sí hay evidencia científica del uso y la aplicación y sobre todo los resultados, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que pues empezamos a tener esa práctica, ¿ya? Eh, Pues, ¿Algún otro comentario? No, Pues no sé si alguien por aquí, por por ahí. aquí no hay más preguntas. Para la diabetes, ¿cómo se usa? El polen se puede tratar, el propóleo también se puede usar. El propóleo, ya sea el extracto, se combina con agua, con algún otro elemento, se hace un té. El chiste es vía oral, ¿no? El polen y el propóleo pueden ser indicados en el tratamiento de diabetes. Ya habría que ver el paciente, cuánto pesa, cuál es su historial, hacer realmente pues un protocolo de atención, ¿no? pues, Sí, están comentando, desafortunadamente falta eso documentar, porque si no se está, es que aquí la letra está muy pequeñita y no Sí, alcanza. dice que se cae en no documentar lo que pasa con la medicina mística y alquímica, ¿no? Y, pues bueno, Ujú, supongo Luis Antonio, pues sí, justamente, ¿no? Y más te digo, empieza a haber apertura de parte de la comunidad científica a ciertas cuestiones que son difíciles de explicar en ese sentido. Por ejemplo, a mí por eso me llama la atención los saberes, ¿no? En cuanto a las culturas ancestrales, porque pues son cosas que sí documentaron, ¿no? Pero toda esa información entre el colonialismo, entre el capitalismo y los gobiernos, pues se pierde. ¿Quién sabe dónde quedó, no? Y pues todo eso se documentó por estas culturas, todo eso se documentó también. claro. Doctor, doctor, buenas noches. Buenas Una, noches. una pregunta. En el caso en una herida, el aplicar miel de cualquier tipo de floración no tiene que depender al aplicarlo. Por ejemplo, floración de aguacate, de limón, etcétera. Ajá. La miel tiene el mismo uso, cualquier tipo de miel, cualquiera que tienen los mismos elementos. Lo que va a variar, como dije hace rato, es que no es lo mismo una miel que proviene de un huerto de aguacate, en donde solamente hay aguacate, y la miel, el néctar va a provenir solo del aguacate. Y pues solo lo que contenga el aguacate terapéuticamente en cuanto a terpenos, fenoles y demás, pues va a ser lo que contenga la miel, a diferencia de un bosque diverso en donde haya más plantas,
medicinales, algunas tienen estas propiedades, algunas otras. La cantidad de terpenos y fenoles entre cada miel pues va a ir variando, pero todas tienen los principios químicos y terapéuticos igual, de igual manera, ¿no? Ahí más bien en el caso de la miel de aguacate yo diría, bueno, ¿de qué huerto? Puede haber plaguicidas, ¿no? Pero bueno, aún así la miel puede funcionar para tratamiento. Si es lo que tengo en mi cocina y un día tengo una herida y pues nomás tengo esa miel de aguacate, adelante, ¿no? Lo único que sí con las heridas es que tienen que estar limpias, no infectadas. Porque si la herida se infecta y ponemos miel, pues es como darle más azúcar, ¿no? A las bacterias también. Aunque la miel tiene esas propiedades antimicrobianas, pero no deja de ser un azúcar en altas concentraciones. Perfecto. Gracias, doctor. Doc, hay dos preguntas referente a problema renal. En una insuficiencia renal, si hay algún tratamiento, si nos puede ayudar. El propóleo puede usarse en insuficiencias renales, tiene sus protocolos, ¿no? De tratamiento, las tinturas. Hay cápsulas ya de propóleo también que se pueden encontrar en algunos lugares, en algunos establecimientos. Eh, Hay proveedores, yo por ejemplo en Puebla conozco un proveedor que se llama Vicris y bueno, él tiene una gama también de productos de propóleo, de miel, tanto cosméticos como también terapéuticos, ¿no? Y así hay diversas personas. Yo en lo personal, por ejemplo, nosotros como LECAP sí producimos algunas cuestiones, algunos tratamientos, pero en mi caso yo soy terapeuta, ¿no? Porque si me pongo a ser transformador y además terapeuta y así, pues también dónde queda la vida, ¿no? Y además llevar procesos académicos, cosas, o sea, entonces no puede ser un todólogo, ¿no? Que Secmex Me, te contrate, que Secmex te esté invitando y y ya si no de da por la sí es vida para más. difícil, y es difícil, ¿no? Llevar también una vida en producción, por ejemplo, el estar en relación con las mismas abejas también es complicado, ¿no? Hay otros procesos de la vida misma que pues, te hacen estar en la ciudad, o te hacen, entonces o sea, todo eso, ¿no? Entonces, tratar de definirnos también, quiero ser terapeuta, pues bueno, entonces lo que hago es buscar a quien me provea elementos de confianza, ¿no? Miel de confianza, propóleo de confianza, conocer directo, ir al productor. ¿No? Yo les recomendaría más que si a lo mejor voy a la farmacia, pues ir al productor, aunque es válido también usar los tratamientos que hoy en día hay de la farmacia, ¿no? O sea, el doctor Simi ya tiene productos con miel, con propóleo, ¿no? O sea, y hay otras farmacias que tienen, ¿no? O sea, aquí haciendo promoción. Pero la idea es, como les digo, que sea doméstico, ¿no? O sea, si yo puedo tener contacto con el productor y de repente puedo aprender cómo hacer ciertas cosas para yo hacerme mi propio jarabe y irle midiendo, ¿no? O sea, todo eso es posible, ¿no? También es cuestión de que, pues, aprendamos cosas. Claro. Doc, preguntan si tienes información sobre moquillo, el ¿Sobre caso de qué? moquillo. Sí, pues yo he tenido casos con moquillo, ¿no? Que han salido con cannabis en combinación con apitoxina, por ejemplo, y propóleo. Ujú. Entonces, sí, a lo que voy, ¿no? Hace rato que sí, la medicina de las abejas, pues tiene esa facilidad de que no se pelea con otras terapias, ¿no? O sea, no es como de, si estás usando esto, entonces ya no. No, al contrario, hacen sinergia en muchos casos, ¿no? Y pues eso es benéfico. Ujú. Médico, preguntan también si llevas bitácora de los casos de pacientes que has tratado con apiterapia y sus derivados. Sí, o sea, en medida de lo posible sí trato también de documentar. Por ejemplo, hay casos que me refieren, como el que decía hace rato del rinoceronte, ¿no? O sea, solo me consultan para coachear, pero no es mi caso. Entonces, pues sí, no puedo ahí como documentarlo yo, ¿no? Que a las personas que me han contactado, si algunos anden por aquí, pues siempre les hago hincapié en eso, ¿no? Así de, pues ahí velo, si puedes, mándame fotos, para ver yo también cómo te está yendo, ¿no? Con la experiencia, o sea, porque no siempre se gana. O sea, no pensar que porque usemos estos elementos, pues entonces ya, ¿no? De todo voy a curar. Pues hay veces que no, y no también es porque no seamos buenos terapeutas, en algunos casos sí, por eso hacer hincapié con conocimiento, con capacitarnos, pero en algunos casos también los cuerpos reaccionan, ¿no? Ya lo dije, no nada más los físicos, emocionales, mentales, ¿no? Entonces,
La salud es una situación muy compleja, pero lo que sí es que siempre es desde adentro, siempre, 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 para mí. Así es. Sí, es muy, muy importante esto. Doc, están preguntando en el caso de las abejas meliponas, ¿cómo podemos distinguir si es una miel auténtica? Híjole, pues es que en el caso de las abejas meliponas, pues hay diferentes tipos de miel, tanto por abeja como por floraciones. La miel de meliponas es un poco más líquida, no es tan espesa como la miel de apis. Huele un poco a fermentado porque esta miel tiene un pH, humedad mayor. El mismo comportamiento de la miel tiende a fermentarse, ¿no? Y es normal, o sea, no es que se eche a perder la miel, así es su comportamiento. Entonces, pues bueno, es un poco complicado. Ahí en YouTube, en las redes pueden ver algunos como truquillos, ¿no? Que si pones la miel en la servilleta y si la gota persiste por cierto número de minutos y luego se absorbe, entonces ya no es miel. Que si le pones alcohol y, o sea, sí, algunas cosas sí te pueden indicar, ¿no? La realidad es que sí, sí te lo pueden indicar. La mejor cuestión es acercarnos a un productor y empezar a conocer, ¿no? Lo que es la miel, para que entonces cuando ya tengas contacto con otros tipos de mieles ya digas, ah, no, pues sí, no sabe igual, no huele igual. O sea, lamentablemente la miel de apis, por ejemplo, pues es muy falsificada en nuestro país, ¿no? Y en todo el mundo. Los carretilleros, estos que te ponen tu frasco con el panal ahí adentro para que veas que sí tiene abejas y que sí es de miel, pues no, ¿no? No, la mayoría de ellos no es miel. Inclusive lamentablemente en los supers también, y en los centros comerciales hay miel que no es miel o no es miel en su totalidad. Entonces todo eso yo insisto, acerquémonos a los productores en directo, ¿no? O a las personas que sepamos que se dedican a esto, ¿no? Generar productos. Por ejemplo, ya les di ahí algunos datos de gente en Puebla, pero en Jalisco también hay, en Aguascalientes también hay, en Yucatán también hay, en Quintana Roo también habemos, y en varios estados, ¿no? Hay productores y hay gente apiterapeuta también, y también hay gente que es transformadora y que tiene diversos productos, ¿no? Tanto cosméticos como terapéuticos. Aquí nada más estamos hablando de las capacidades terapéuticas. Pero esas mismas capacidades terapéuticas también las podemos usar cosmetológicamente. Digo, ¿quién no conoce el famoso shampoo de jalea real del tío Nacho, ¿no? Entonces, esto, o sea, son cosas que ya están ahí, ¿no? O sea, no les vengo a platicar nada nuevo, ¿no? O sea, esas son cosas que ahí están. Así es, Doc. Mira, David, bueno, nos está compartiendo un caso clínico, un caso de un perro que fue atacado por varios perros y lo trató con miel. Ya se le pidió que lo comparta ahí en el WhatsApp para que podamos ver las imágenes. Entonces, bueno, hay experiencia, ¿verdad? Hay De hecho, experiencia ya ya lo de... compartió y qué barbaridad. Ahí ya podemos verlo. Yo le comenté que usted, doctor, ahí estaba para que igual nos enteremos todos. Es que aquí en Ujú. el chat casi no se nota. Sí, pues nada, si alguien más gusta seguir comentando, Pues preguntando, yo aquí dispuesto nos todavía en lo vamos que nos queda. despidiendo, Enrique. Bien, pues Ani, bueno, la doctora Mariela me comentó en privado que quería comentar sobre el caso del rinoceronte. Ahí adelante está, entonces, mira. si nos hace favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Adelante. doctora. doctora. Ah, qué bueno, es que tenía la duda si se iba a escuchar o no mi micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor Héctor? Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés Bien, por aquí. aquí ando, aquí ando. Discúlpame que ya no te contesté el último mensaje, también he andado vuelta loca. No, no te El preocupes. último mensaje ahí en WhatsApp con las últimas fotos del rino. Precisamente hoy tomé fotos del rinoceronte, de la mayoría, si no es que, pues sí, no, de la mayoría de sus heridas, más bien ya son cicatrices. Entonces, hoy Ujú. tomé fotos de cicatrices en realidad. Me quedan solamente 2 heridas de todas las que estuve tratando con él para todos los presentes en la reunión de hoy, bueno, en la plática de hoy. El rinoceronte tenía unas heridas de origen desconocido. La verdad es que nunca supimos qué fue lo que le pasó. Teníamos sospecha de ahí varias teorías de lo que pudo haber pasado. El caso es que
tenía múltiples heridas, ¿no? Unas superficiales más como rasguños y otras sí ya más úlceras profundas que empezaron ahí a provocarle em, pues daño de tejido bastante severo, ¿no? En realidad ninguna nunca se me infectó, estuve batallando mucho en un principio, más bien empecé con pues lo típico que empezamos todos los médicos, ¿no? O sea, con pomadas que traen cicatrizante, antibiótico, antimicótico, que sí traen algunas corticosteroides, otras no. Y estuve cambiando de spray a cada cierto tiempo porque de pronto veía un avance muy bueno con algún producto de uso veterinario y de repente se estancaba y luego más bien se hacía más grande la herida o de pronto ya nomás no veía un avance, se mantenía en el mismo tamaño la herida. Incluso empezaron a salirle nuevas heridas, ¿no? Entonces, ya después, por azares del destino, di con la plática del doc Héctor, me metí. Obvio, yo ya había escuchado hablar del tratamiento de lesiones con miel, pero pues no tenía ni idea de cómo, ¿no? Entonces, con la plática que tuve del doctor Héctor, lo contacté en privado y ya me estuvo apoyando y pues ahora sí que fue más pues aviéntate, ¿no? O sea, hazlo y vamos a ver cómo va funcionando, ¿verdad? Entonces empecé a aplicar un gel de uso veterinario, que de hecho le mandé foto yo al doc Héctor. Es un gel de uso veterinario de un laboratorio ya reconocido que está hecho a base de 100% de la miel manuka. Y la verdad es que tuve excelentes resultados. Pero cuando se me acaba el gel, dije, pues voy a intentar con la miel tal cual, ¿no? Entonces conseguí miel multifloral, el doctor en esta ocasión me recomendó que fuera de preferencia multifloral y propóleo. Entonces fue lo que estuve utilizando y la verdad es que vi un avance mayor con el uso de la miel así natural que con el gel, a pesar de que es un gel hecho 100% a base de miel manuka, pues me imagino que tiene algún tipo ahí de tratamiento diferente a lo que es la miel natural como tal, ¿no? Entonces sí obtuve mejores resultados con la miel natural. Incluso, creo que sí te comenté, Doc, creo yo que fue mejor incluso sin el propóleo. Fue con la pura miel. Con el propóleo noté yo, o sea, sí hubo un avance y muy significativo, pero vi un avance mayor o más rápido en la cicatrización con la pura miel que cuando lo combiné con el propóleo. Entonces, pues bueno, ahorita ya mi rino va de salida, te digo, me quedan dos heridas solamente muy pequeñas. Igual y mañana te comparto las fotos. Pero, y de hecho tengo duda, y no sé si ahí pudieras tú a lo mejor orientarme en cuanto a tu experiencia, porque igual es una especie que a lo mejor pues no te ha tocado tampoco tratar, pero el tipo de cicatrización que ha estado teniendo el rinoceronte me parece muy peculiar. O sea, no todas las heridas cicatrizaron como las cicatrices que normalmente nosotros conocemos. Algunas de las cicatrices de él se hicieron como tejido hiperqueratinoso, Keloide. incluso brotaron hacia afuera, ¿no? Entonces, eso fue algo que me pareció ahí un poco peculiar, pero pues al menos heridas ya no tiene. Funcionó muy bien, la verdad, la terapia con la miel. Hombre, pues qué gusto, me da gusto que haya solucionado, ¿no? Y a eso me refería, ¿ven? O sea, ella lo acaba de decir en ese sentido, ¿no? O sea, muchas veces el uso de estos productos es un poco aventarse y confiar, ¿no? Y no confiar como a ojos cerrados, sino confiar en ir viendo cómo evoluciona y saber que los cuerpos reaccionan diferente. Y pues bueno, aquí lo dice ella, ¿no? La cicatrización que observo es esta, hay diferencias, ¿no? Pues el cuerpo es diferente, ¿no? No es un cuerpo humano, la piel es totalmente diferente, ¿no? A un cuerpo de un perrito, de un conejo, de un humano, ¿no? En ese sentido. Y eso es lo que hay que experimentar, ¿no? O sea, la terapia tiene principios que se pueden aplicar a todos los cuerpos, sí, pero pues los cuerpos van a reaccionar y los procesos van a ser diferentes. Aquí yo me acuerdo que
ella también decía, no, pues es un poco complicado. Yo le decía, hay que usar apósitos de preferencia, pero pues ella decía, ¿cómo le pones un apósito a un rinoceronte, no? O sea, no es así como de, ay, sí, levanta la patita, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? A eso voy. Pues a confiar en que estos elementos tienen propiedades, como ya lo mencionamos, y pues aprovechar, ¿no? O sea, empezar a tratarlos, a tratar nuestros casos, en dado caso que ya somos. Y aquí un punto importante es lo de la miel de Manuka. Ya de hecho aquí, pues supongo que en el YouTube está la charla que tuvimos al respecto de ello, ¿no? Así En es. donde a veces pues esta misma industria pues vende espejitos, ¿no? Y vende cosas y pues nos hace comprar cosas que vienen desde el otro lado del mundo, pero pues esas cosas las tenemos aquí en nuestros selvas, en nuestros bosques, y están con los productores, ¿no? Y con conocer también de los diferentes tipos de miel, y por ello ya fomentar el uso. Claro. Muy bien. Pues médico, muchísimas gracias por la participación y pues bueno, volvemos otra vez nada más para recordarles, vamos a tener el curso en el mes de septiembre, entonces quienes estén interesados con sus rectoras, por favor, coméntenlo con otros compañeros que estén interesados en practicar estas terapias pues para que nos vayan recomendando también a que asistan a estas charlas. Que nos Efectivamente, busquen. tuvimos una plática específicamente sobre la miel de Maluca. Estuvo muy interesante y bueno, ya lo corroboramos ahora con la doctora, ¿verdad? La doctora está confirmando que fue mayor el resultado de la terapia con la miel como la manejaron que con la misma maluca. Y obviamente este producto lo venden carísimo y tenemos el recurso aquí en México y es algo que también le debo de reconocer al doc. Está tratando, no está tratando, se está trabajando muchísimo con la idea de que impulsemos las mieles nacionales. Siempre estamos buscando esos productos terapéuticos y que nos los venden obviamente con la mercadotecnia que tienen los laboratorios y pues nos vamos con esa idea, ¿no? Y algo que podemos tener de mayor facilidad, con mayor facilidad y más económico, lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, este curso es precisamente con esa finalidad para que sepamos y conozcamos los usos de nuestras mieles que tenemos a la mano, ¿verdad, Doc? Consumamos nacional, nacional, nacional para todos. Y yo me atrevería a decir local Sí, pues sí, también, cada quien en su ¿no? localidad, ¿verdad? Porque allí es donde ellos mismos crean esta bola de sinergia, de vamos avanzando todos. Y pues si tienes un animal, una mascota, un paciente que está allí junto a ti, y pues lógico que lo que le va a hacer más bien es el ambiente de allí. Entonces, yo supongo, no sé, creo yo, y a lo que entendí, es mejor la que está por ahí cerca, porque es donde está, ¿no? Mientras no sea de un cultivo de aguacate repleto de plaguicidas, sí, Así seguramente es. sí. Pero Pero bueno, si pues si está cerca de un cultivo de pues si no cannabis, hay a otra lo que no mejor le sea va a la de ir mejor. aguacate, pues sí, ya, o sea, si no hay otra miel que consigamos, pues bueno, hay que usarla, ¿no? O sea, con estos riesgos y esta conciencia que les digo, ¿no? Claro. Pues Ya. Muy muchas bien. gracias a todos. Enrique, iba yo a comentar, búsquenos en redes sociales, en el canal de YouTube, denle like, activen la campanita para que cada que subamos un curso, una clase como esta que la vamos a subir allí a YouTube, se enteren, búsquenos en Facebook, estamos como SECMEX, en el área veterinaria hay una página especial. Búsquenos en todos lados, ahí estamos, TikTok, ¿qué otra? Instagram, ¿verdad? Mm. X. No, y esta plática que comentaba el doctor precisamente está en YouTube, la de la miel de Macuna, entonces es importante que la vean también como complemento a este webinar y pues le va a dar más herramientas y pues yo digo que interés de seguir investigando sobre este tema. Así es. Muy Sí, bien. ahí hablamos de hecho en específico del uso de la miel masa de Tralle, ¿no? Entonces ahí también, aprovechando el gol, también aquí pueden seguirnos también por LECAP. Ahí tenemos actividades también en presencial,
próximamente también en Veracruz un taller presencial sobre esto, de medicina de las abejas, aquí con SECMEX en septiembre de manera virtual, pero bueno, ahí también hay información, hay infografías sobre abejas, sobre medio ambiente, sobre otros temas, ¿no? Que tienen que ver también con construir estas otras visiones, estos otros mundos y estas otras relaciones con la naturaleza. Pues Claro. buenas Muy bien. noches, Muchas Enrique. gracias, buenas noches. Y Hasta recuerden, Gracias luego, a todos. gracias. tenemos más pláticas y los cursos. Los esperamos. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Roma, buenas noches, Bye. Janet. Bye bye, buenas noches a todos los médicos, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Descansen. No, no.